¿Debe mi hijo con autismo severo ir a la escuela o no? ¿A qué tipo de escuela? ¿Será preferible la educación regular o la educación especial? ¿Qué otras alternativas tengo? ¿De verdad es útil para mi hijo ir a la escuela? Esta y otras interrogantes voy a responderlas durante este video. Intentaré hablar desde mi experiencia como siempre y espero que te quedes hasta el final porque te voy a dar algunas recomendaciones que creo que te van a servir bastante. Mi nombre es María Elisa Vera, para los que no me conocen, tengo una hija autista de 8 años y este canal de YouTube lo he fundado junto con mi hermana, que también tiene un hijo adolescente autista. Como tú, he recorrido el camino después del diagnóstico de autismo de mi hija y no ha sido fácil, es bien complejo, en ocasiones muy difícil, pero también lleno de aprendizajes, experiencias y gratificación. Así que te invito a que te quedes conmigo. Lo primero que te recomendaría preguntarte es ¿qué expectativas tienes respecto a este tema? Porque nosotros nos hacemos preguntas que a veces no están bien dirigidas. Por ejemplo, ¿qué espero para el futuro de mi hijo? A veces tenemos deseos propios porque siempre quisimos tener un hijo y verlo triunfar en los estudios. Quizás ese fue un sueño que teníamos en nuestro corazón y en nuestra mente, por lo cual cuando recibimos el diagnóstico de autismo, entre muchas cosas que se nos pasaron por la cabeza, estaba la de, bueno, ¿será posible que este sueño que yo tenía de que mi hijo se destacara en la escuela o que estudiara una carrera buena, tuviera una profesión significativa, esto se va a cumplir o no? Pero en todo caso, esas son expectativas propias de los padres. Tendrías que mirar más hacia tu hijo. En verdad, ¿cómo lo ves a él? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué competencias le ves para el futuro? Si le ves ese potencial de que puede desarrollar una carrera universitaria, por ejemplo. Que ya, bueno, nos estamos yendo muy lejos, pero básicamente si él puede iniciar un camino académico. Esa es como la inquietud básica. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso de reconocer a nuestro hijo desde su diagnóstico y también como persona integral que es, porque las personas nos desarrollamos en múltiples dimensiones y los autistas no son una excepción. Entonces, yo puedo darme cuenta si de verdad puedo intentar o no el camino del colegio, de la escuela para iniciar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de autismo severo, sabemos que muchos niños pierden habilidades de manera abrupta. Quizás en un autismo de más alto funcionamiento, esta caída de las habilidades no se ve de manera tan fuerte, pero en el autismo severo sí. Incluso puede que se le notara de muy pequeñito, porque generalmente cuando la persona tiene un autismo bastante profundo, pues, generalmente el lenguaje es casi nulo o totalmente inexistente, las habilidades sociales están muy afectadas, al igual que los intereses restringidos son bastante evidentes. No estoy diciendo que en los demás niveles no, pero evidentemente en el autismo severo es como más notable. Entonces, tendríamos que preguntarnos también qué tan útil, porque no es nada más si mi hijo está apto o no para la escuela, es también si la escuela es útil para mi hijo, especialmente la escuela regular, donde va a haber niños sin diagnósticos de este tipo. Entonces, lo primero que quiero que te preguntes, reflexiones sobre estos asuntos, porque la decisión de enviar al niño a la escuela es muy importante. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de mi hija, cuando ella tenía 1 año y medio, la neuropediatra enseguida me dijo que la metiera en una guardería, cosa que a mí me pareció un error. No en el momento yo lo vi acertado, dije, bueno, tiene lógica que esté con otros niños, pero mi hija apenas tenía 1 añito. Y la verdad es que sufrió bastante en esa guardería, no lo voy a negar, lloraba demasiado, se enfermaba muchísimo, yo la estaba amamantando y era una desesperación horrible. Ella estaba muy apegada a mí en ese momento y bueno, yo lo estaba haciendo por su bien, pero ahora que retrocedo digo, bueno, no, mi hija no estaba definitivamente. Si hay niños que no están preparados para ir a una guardería tan pequeña, creo que mi hija estaba menos que menos. Entonces, eso de que voy a enviar a mi hijo a la escuela para que interactúe con otros niños, como la interacción en los niños autistas no se da de manera natural,
si no hay un proceso orientativo, si el niño no se le lleva por la vía de que él aprenda a socializar, a jugar con otros niños, eso no va a ocurrir espontáneamente. O sea, porque tú lances al niño al campo de juego con otros niños, eso no quiere decir que él se va a animar a interactuar con ellos. De hecho, cuando los demás niños perciben que tu hijo no emite respuestas ante las propuestas de ellos, ante los juegos y ante la interacción, y lo más seguro, es más, estoy 99% segura de que estos niños van a perder el interés en tu hijo, y tu hijo se va a aislar, va a quedar solito, no porque él busque aislarse, es porque él no tiene herramientas para acercarse a los demás niños, ni sabe y a lo mejor ni le interesa. Si la escuela o el jardín de infantes donde está tu hijo no tienen una conciencia de esto, no tienen capacitación para ayudar a tu hijo a que interactúe con otros niños, y tú no te involucras en este proceso porque estás muy ocupada o porque tú estás en tus asuntos y cuando dejas al niño en la escuela es para que se encarguen de él, difícilmente tu hijo va a socializar. Pregúntate todas estas cosas. No hay prisa tampoco. No tienes por qué angustiarte en que tu hijo entre muy pequeñito a la escuela. No, de hecho, la angustia porque los niños autistas estén a la par de los demás solo hace que nos estresemos y que nos creemos falsas expectativas y que presionemos a nuestros hijos a alcanzar un nivel para el que quizás ellos no están capacitados. Lo segundo que te invito a hacer es evaluar todas las opciones. Antes de enviar a tu hijo al jardín de infantes o a la escuela primaria donde vaya a iniciar, creo que en todos los países exigen que primero pase por jardín preescolar, lo que llaman la etapa preescolar. Antes de entrar en esta etapa, entonces te invito a que evalúes todas las opciones. ¿Cuáles son todas las opciones? ¿Mi hijo va a ir a una escuela regular o va a ir a una escuela especial? ¿Mi hijo puede recibir clases particulares en casa? ¿Mi hijo puedo meterlo en actividades que no sean escolares para el desarrollo de habilidades diferentes, como por ejemplo clases de arte, algún deporte, natación, por ejemplo, es muy recomendable para los niños autistas, o algún otro deporte? Lo importante es que analices todas las opciones que tengas a la mano y también, por supuesto, evalúes tus circunstancias y tu realidad, porque también es importante saber si lo vas a enviar a la escuela pública o lo vas a enviar a la escuela privada. Ambas tienen sus pros y sus contras. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué evaluar todas las opciones? Porque, bueno, no siempre tiene que ser ir a una escuela regular. Yo sé que todos los padres queremos que nuestros hijos vayan a la escuela regular como fuimos nosotros, o sea, nos daría mucho alivio que ellos pudieran vivir esa experiencia, porque eso es lo que esperamos. Pero nuevamente, si eso no es lo que le conviene a mi hijo, si esa escuela no es efectiva para él, ¿para qué me voy a empeñar en eso? Vamos a evaluar otras alternativas. Y como punto número 3, si definitivamente decidiste que lo que tu hijo necesita es ir a la escuela y has descartado las demás opciones que te dije, entonces tiene que comenzar un proceso de preparación. No envíes a tu hijo a la escuela si antes no está preparado, por ejemplo, para vivir en situaciones de salón, de aula de clase. Sabemos que en la etapa de jardín de infantes o en preescolar, esto es mucho más flexible, no hay una clase estructurada, no tienen diferentes profesores para cada materia, generalmente es una sola profesora con un auxiliar y todo es como mucho más libre, hay mucho juego, hay mucho canto, pues entonces no hay tanta preocupación por estos aspectos. Pero tu hijo sí va a necesitar, a pesar de eso, saber cómo comportarse o lo que se espera de él de acuerdo a su edad en estos lugares. Entonces, más que todo, velo haciendo cuando entre a jardín, por supuesto, pero lo estás preparando para cuando entre a primer grado. Si cuando ya entre a la escuela primaria o básica, él ya esté más o menos con una idea de lo que va a vivir. Esto se puede hacer perfectamente, no es una cosa de que vas a torturar a tu hijo, dándole normas y que él a lo mejor no va a entender, no. En su nivel de comprensión, tú le puedes ir enseñando lo que se espera de él en un colegio, visitar el colegio a donde va a entrar, ver los espacios, que se familiarice con las personas, con el ambiente, en fin, haz tu preparación. Evalúa cómo está su lenguaje y su comunicación. ¿Tiene lenguaje o tiene comunicación? ¿No la tiene?
pues tienes que ir trabajando en eso, porque así no tenga lenguaje, así tu hijo sea no verbal o no hablante, lo lógico es que él vaya desarrollando un sistema de comunicación porque lo va a necesitar. Una persona que está en una escuela necesita un sistema de comunicación obligatoriamente, porque es la manera en que el profesor y los demás compañeros van a saber qué es lo que él expresa y lo van a poder, en el caso de los profesores, lo van a poder evaluar. Por ejemplo, saber si está aprendiendo, qué conocimientos ha obtenido. Ve preparando, decidiendo con sus terapeutas qué sistema de comunicación van a escoger. Trabájenlo para que ya él tenga eso en proceso. Ojo, yo no estoy diciendo que tu hijo va a entrar ya graduado al colegio. Es como para que él ya esté en ese proceso, que no te olvides que tú también tienes un trabajo por delante, no nada más la escuela. Ahora te quiero hablar de 3 aspectos importantes que es necesario. Son un poco incómodos en el sentido de que la gente descarta la educación especial desde el principio. Y yo creo que esto es un error. El prejuicio hacia la educación especial. La educación especial, ¿por qué hay prejuicio con ella? Sencillamente porque las personas que asisten a la educación especial son personas con distintas condiciones de salud. Es decir, en una escuela especial puede haber niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, niños con autismo y otros tipos de síndromes y trastornos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros decimos, si yo quiero que mi hijo socialice, no lo va a poder hacer con personas que también tienen problemas en estas áreas. Eso es lo que creemos. Pero quizás las escuelas especiales sí están más preparadas para recibir a una persona como tu hijo que tiene un autismo severo y que requiere grandes apoyos. Yo creo que el prejuicio hacia la educación especial debe acabarse. El verdadero problema que yo veo con la educación especial es que en nuestros países la educación especial es privada y es sumamente costosa, vamos a estar claros. Ese es el principal problema de la educación especial, no la educación especial en sí. Yo les voy a decir algo, mi hija está en una escuelita de apoyo pedagógico, no es una institución educativa, pero ahí le enseñan lectoescritura y habilidades lógico-matemáticas. Y allí la mayoría de los niños tienen síndrome de Down. Y a mi hija le va súper bien ahí en el sentido de que los niños la quieren mucho, la saludan, intentan interactuar con ellas una y otra vez sin darse por vencido, porque al contrario de un niño que quizás no tenga ninguna condición de salud, ningún diagnóstico, los niños con síndrome de Down son niños que manejan una gran afectividad, un gran deseo de socializar, tienen esa inocencia característica de los niños especiales que a mí me encanta. Entonces, vamos a evaluar de verdad si la educación especial es una opción para ellos, una vez que decidimos que va a entrar a la escuela. Y también debemos decidir entre si va a la educación pública versus si va a la educación privada. Si estás en un país como Estados Unidos, la educación pública probablemente te va a resultar muy bien. Es decir, no vas a tener necesidad de pagar un dineral para que entre a una institución privada, porque en los programas de educación pública, según la experiencia que mi hermana me ha contado y lo que yo he visto con mi sobrino, es que tienen opciones para niños autistas y para otro tipo de trastornos y síndromes. Entonces, pero en nuestros países, la educación pública difícilmente va a contar con esta opción. Entonces, yo te voy a contar mi experiencia, por ejemplo, de mi niña cuando estaba en preescolar en una institución pública. Fue una experiencia mala. Había demasiados niños en una sola aula. Mi hija se atormentaba demasiado. La profesora no tenía ni las más mínimas ganas de que mi hija estuviera ahí. Estaba sumamente agotada, estresada. Tenía demasiados niños. Abril Eugenia era una niña que necesitaba guía para todo, que ella por sí misma no tomaba iniciativas. Y mi hija estaba básicamente ahí, a la deriva. A mí me llamaban todos los días prácticamente para que la fuera a buscar porque lloraba mucho. Entonces fue una experiencia horrible. Y la educación privada, por otro lado, pues es una experiencia mejor, pero sin embargo mi hija hacía lo que quería, nadie reparaba en ella y estaba prácticamente aislada toda la mañana haciendo sus juegos propios, atípicos, y los demás niños pues no interactuaban con ella, sabían que existía, lógicamente la veían que no hablaba, sabían quién era Abril, pero ya, no había juego, no había interacción. Y Abril siempre intentaba entrar a las aulas de los niños más pequeños y eso era realmente un problema porque ella ya tenía 5 años y ella quería estar con los niños de 2 o de 3. Le causaba gracia, no sé qué pasaba ahí, ella le gustaba estar, era en esos niveles.
Entonces, lo importante entre si es público o privada, lo importante es evaluar qué adaptaciones, qué adecuaciones hay para mi hijo allí. Y si de verdad el personal está capacitado, si de verdad la escuela es inclusiva o no. Y bueno, todos los aspectos que sean esenciales para que tu hijo pueda iniciar un camino allí. Ahora, ¿cuál tiene que ser tu actitud ante la educación de tu hijo en una escuela? Yo pienso que tú debes ser una persona que observe, que acompañe y que sea proactiva en la búsqueda de soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Si ya tú tomaste la decisión de que tu hijo va a entrar en esa escuela, consideraste que era la mejor opción para él, hiciste toda esta preparación, no lo vayas a lanzar allí y lo dejes a su suerte y que bueno, que la escuela haga algo por él. Cara, su error. Tú tienes que involucrarte en esa escuela, analizar con el personal qué es lo que van a hacer con tu hijo, qué propuestas tienen ellos para ti, qué propuestas llevas tú para ellos, si es necesario. O sea, porque además de trabajar en equipo con la escuela, si tú eres una persona que se ha formado, que ha estudiado respecto al tema, conoces muy bien a tu hijo y te sientes segura de lo que sabes, tú puedes ofrecer, por ejemplo, capacitación. O si no, puedes también buscar a alguien que esté preparado, por ejemplo, un terapeuta, un psicólogo, alguien que tú conozcas de donde tú llevas a tu hijo, en centros de terapia, qué sé yo, que también lo puedes invitar a que dé esas capacitaciones en esa escuela. Hay gente que se ofrece voluntariamente también, hay fundaciones que se encargan de estas cosas. Búscalas para ver qué le pueden aportar a la escuela de tu hijo. También te invito a que evalúes los costos. ¿Cuánto te está costando en tiempo, dinero y energía tener a tu hijo en la escuela? ¿Cuánto te está costando eso? Porque es que los recursos no son ilimitados. Los recursos que nosotros tenemos son limitados. O sea, el dinero no es infinito. Nosotros hacemos mucho esfuerzo y sacrificio para sacar dinero para nuestros hijos. Nuestros hijos por lo general reciben tratamientos, terapias, etcétera, que también requieren estos recursos. Entonces evalúa cuánto estás invirtiendo en esto y si merece la pena también. Y que te preguntes lo más importante, ¿realmente mi hijo está mejorando? ¿Realmente mi hijo está aprendiendo en este lugar? Porque ¿cuántos casos hemos visto de niños que sí, los reciben y después están a la deriva? No saben qué hacer, estos niños están totalmente disruptivos y las personas, el personal de la escuela lo máximo que hace es tratar de contenerlo o llamarte para que lo vayas a buscar, o simplemente el niño está aislado, o simplemente el niño en verdad no está haciendo las mismas actividades que los demás niños. No hay efectividad en el aprendizaje. Tú tienes que preguntarte esto mientras tu hijo está en una escuela. ¿En verdad está sirviendo ese sistema educativo para él? Porque, como te lo dije anteriormente, no es nada más si mi hijo se va a adaptar a la escuela, es también qué le está ofreciendo esa escuela a mi hijo. ¿De verdad sirve para algo esa escuela? Espero que esto te haya servido de reflexión y que te sirva para tomar una decisión si aún no la has tomado. Y si tu hijo ya participa en un programa educativo, que te hagas este tipo de preguntas. Y te invito a que seas más proactivo. Mira, el camino de un niño en una escuela es de subidas y bajadas, de tropiezos, de obstáculos, de desafíos, retos. Y tenemos que estar fuertes y tenemos que ser personas que aporten soluciones. Y hay muchos temas controversiales, como por ejemplo el de la maestra sombra, que aparte de que es un recurso que cuesta bastante dinero, no lo ofrecen en todos los lugares, quizás tengas que llevarlo tú. Y esas son cosas que antes de contratarlas hay que evaluarlas muy bien. Si merece la pena que hagas todo ese esfuerzo y sacrificio para tener, por ejemplo, una maestra sombra junto a tu hijo. Te dejo por aquí estas reflexiones, espero que el video haya sido útil como siempre. Siempre esperamos que el video haya sido útil porque nuestro canal es educativo y esa es nuestra mayor misión. Recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento. Si te gustó este video, dale like, compártelo y te damos las gracias infinitas por llegar hasta acá. Así que me despido hasta un próximo episodio. Chao.